Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Soy Eli Gutiérrez y es un gustazo, una alegría, una bendición estar con todos ustedes en este que viene siendo miércoles 23 de febrero de 2022. Estamos en la serie de devocionales unos a otros, estudiando lo que nos instruye la palabra de Dios a hacer unos a otros, con el objetivo de mejorar nuestras relaciones que son tan importantes y que Dios está interesado en ellas. Dios está interesado en cómo nos relacionamos y Dios está interesado en que llevemos a la práctica nuestra fe y nuestro amor por Dios, que lo llevemos a la práctica en nuestras relaciones. Y hoy vamos a continuar con este ciclo de devocionales en torno al amor y al amarnos unos a otros, porque es el que más se repite de todos los mandamientos unos a otros. El que más se repite sin lugar a dudas es el de amarnos, o que tienen que ver con el amor los unos a los otros. Hoy vamos a ir a Romanos 13 del 8 al 10. Sin más, oremos y pidamos a Dios que Él nos llene. Gracias, Señor, por este día 5 de nuestros devocionales unos a otros. Te pedimos que nos hables, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, de manera muy particular a cada persona. No sé hasta dónde llegue este mensaje, Señor, pero tú lo sabes y yo te pido que toque hasta lo más profundo del corazón de cada persona que esté escuchando ahí, Señor, en su trabajo, en su carro, en su casa, en su cuarto, en la calle, donde quiera que estén, Señor. Yo te pido bendición para ellos, que escuchen tu palabra, Señor, y que seamos moldeados por ti, Señor. Ayúdanos a entender cómo amarnos mejor, cómo tener mejores relaciones unos a otros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Vamos a Romanos 13, del 8 al 10. Este es el final de la carta de Romanos, los últimos capítulos, de la carta de Romanos. Y la carta a los Romanos es una carta en la que el apóstol Pablo ha expuesto su evangelio, nos ha hablado de el amor de Dios, de la justificación por la fe, de la salvación por gracia, de la importancia de Jesucristo como aquel que cumplía las profecías del Antiguo Testamento y como aquel que murió por nuestros pecados y resucitó con poder. Y bueno, es una carta muy profunda. Y hacia el final de la carta, a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo va a hablar acerca de: en vista de lo cual, por lo tanto, ya que les he expuesto este evangelio de la salvación que viene de Dios a través de Jesucristo, entonces, ¿cómo debemos vivir la vida? Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente doctrina, teología vacía, sino que es doctrina y teología profunda que nos lleva a actuar de cierta manera. La fe en Dios nos tiene que llevar a ser mejores personas, a tener mejores relaciones. Una fe, como dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Una fe sin obras es muerta. No es que la salvación sea por obras, sino que la salvación incluye obras, no como requisito, sino como resultado de que hemos sido salvos. Nos lleva a vivir de una manera diferente. Y el apóstol Pablo, ahorita lo vamos a leer, lo dice, todo se resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo se resume en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a entonces leer este pasaje que está en Romanos 13, del 8 al 10. Dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Miren cómo dice el apóstol Pablo: cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Estamos hablando del amor y de cómo tener buenas relaciones, y Jesucristo ya nos lo dijo en los pasajes de los 2 días anteriores. Amar es entregarse, amar es como yo los he amado, dice Jesús. Para tener buenas relaciones debemos amarnos como Jesús nos amó, mis queridos hermanos, y eso es entregarse, dar la vida por los otros. Y ahora el apóstol Pablo nos sigue explicando cómo podemos amarnos, cómo podemos tener mejores relaciones. Ahora tiene que ver con amar a los demás como a ti mismo. Jesucristo también lo dijo. En el Evangelio, Jesucristo le preguntaron a Jesucristo: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está citando Deuteronomio. Y después dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Y está citando también otro pasaje de la ley, de Levítico: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo acá lo vuelve a decir: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque en esto se resume la ley. Eso es maravilloso, porque el apóstol Pablo ha hablado un montón acerca de la ley y la gracia y la salvación y Jesucristo, y después dice: y todo se resume en esto: ama a tu prójimo
como a ti mismo. Me recuerda lo que decía el pensador teólogo de la antigüedad de África, Agustín de Hipona: ama a Dios y haz lo que quieras. Es la mejor ética que puede existir, amar a Dios, porque cuando amas de verdad, entonces te comportas de una manera diferente, de una manera que está dirigida por el amor. Me cuenta mi padre que cuando él fue al seminario en la clase de ministerio pastoral, después de todo un año de estar leyendo libros y haciendo trabajos y haciendo ensayos, en la última clase llegó el maestro y escribió así en el pizarrón. En aquella época se usaban gises, la prehistoria casi, ¿no? Se usaban gises, y dice que el maestro escribió así con el gis de lado, ni siquiera con la punta, sino de lado para que estuviera bien grande, y escribió la palabra amor, y dijo esto que nunca se me olvidará. No me pasó a mí, sino que le pasó a mi padre, pero imagínense qué impactante y cuánto le impactó a mi padre, que también ya la transmitió a mí. Y dice el maestro: si no han aprendido nada en esta clase, si han aprendido poco, les voy a dar lo mejor que les puedo yo dar, que resume cómo ser un pastor, cómo ser un siervo de Dios. Ama a la gente, ama a la gente. Así decía San Agustín: ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a los demás y haz lo que quieras. Ama. Dice un cantante popular guatemalteco acerca de la Biblia: lo que ahí está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Independientemente de que este cantante puede ser muy profano de pronto, pero tiene razón en lo que dice, no porque él lo diga, es verdad, pero es verdad esto, que se resume en amor. Los mandamientos de Dios se resumen en amor a Dios y amor al prójimo. Y es interesante que diga: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí tengo que hacer una aclaración muy importante. Miren, hermanos, Jesucristo dijo esto y el apóstol Pablo dijo esto hace 2000 años, en un contexto muy diferente al nuestro. El día de hoy nosotros pues estamos en un contexto siglo XXI, la modernidad, y ha habido pues un montón de desarrollo de las ciencias humanas, de las ciencias físicas, de las ciencias de todo tipo, pero quiero concentrarme en lo que tiene que ver con la psicología y con las ciencias del estudio del ser humano. Y entonces el día de hoy se habla de amarte a ti mismo y la autoestima, y todo eso es importante y es verdad, pero aquí no es necesariamente de lo que está hablando Jesús cuando dice amarlos como a ti mismo. Eh, Jesucristo está hablando aquí, y el apóstol Pablo está hablando aquí de algo muy sencillo, mucho más simple de lo que a veces lo queremos hacer. Jesucristo está diciendo: cada uno de ustedes ve por sí mismos. Desde que somos niños, mis queridos hermanos, los bebés, pues obviamente tienen hambre y lloran, y le agarran la medida a los padres muy pronto, ¿verdad? Saben que si lloran, sus padres les van a dar de comer, los van a proteger, los van a cuidar. Los seres humanos somos por naturaleza egoístas, y en un sentido no lo quiero decir como algo malo, somos bien egoístas. En un sentido es normal, es natural que busquemos nuestra propia supervivencia, nuestra propia comodidad. Si no tenemos alguna incomodidad, algún dolor, pues buscamos la manera de solucionarnos la vida. Si tenemos sed, vamos y tomamos agua. Si tenemos hambre, vamos y comemos. Si tenemos una comezón, nos rascamos. Es simplemente natural. Por supuesto que hay enfermedad y hay trastornos mentales que dañan esta naturalidad del amor propio, y seguramente la psicología moderna nos puede ayudar a eso y a mejorar la autoestima, etcétera. Pero no es necesariamente lo que está hablando Jesús. Lo que está hablando Jesús es algo muy normal y sencillo. Los seres humanos vemos por nosotros mismos, vemos por nuestras propias necesidades. Y a eso se refiere cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tu prójimo tiene sed, haz de cuenta que tú tuvieras sed y tienes que saciar esa necesidad ipso factamente, inmediatamente. Preocúpate por las necesidades de los otros. Hay un pasaje del apóstol Pablo en Filipenses, justamente Filipenses 2, donde dice: preocúpense por las necesidades de los otros, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es esto: ama a los demás como a ti mismo. Mis queridos hermanos, si queremos tener buenas relaciones, si queremos tener mejores relaciones, apliquemos esta ley del amor. Así se llama este devocional, creo que no lo dije al principio, no sé, se llama la ley del amor. Apliquemos la ley del amor. Es triste que a veces en las relaciones humanas se aplique la ley de la jungla, la ley del más fuerte, la ley de a ver quién puede más. Y estamos en nuestras relaciones peleándonos a ver quién tiene la razón, peleándonos a ver quién hace menos por el otro. Hay veces que así estamos en una relación, a ver quién hace menos por el otro, esperando que el otro haga más por nosotros, y lo menos que pueda hacer por la otra persona, mejor. Eso es, pues no quiero sonar extremista, pero es diabólico, mis queridos hermanos. Vivir conforme a la ley de Dios es ver por las necesidades de los demás, incluso
como si fueran nuestras e incluso como si fueran superiores a las nuestras. Así es que tengo dos desafíos para nosotros. Número uno, decide amar a los demás. Es una decisión. Decide amar a los demás. Dice el apóstol Pablo, no debáis nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Decide obedecer a la ley de Dios. ¿Cómo? Amando al prójimo. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a tus padres, ama a tus amigos, ama a tus compañeros de trabajo, ama a tus compañeros de iglesia, a tus compañeros de escuela, ama a tus enemigos incluso. Mis queridos hermanos, Jesús nos manda que amemos hasta a nuestros enemigos. Ahí se nota que no es cuestión de sentimientos, porque tú no puedes sentir bonito por un enemigo, no puedes decir, ay, sí, qué bonito. No, pero sí puedes hacer algo por ellos. Amemos, decide amar. Y número dos, segunda y última enseñanza, decide tratar a los demás como a ti mismo. Es cuestión de acciones, mis queridos hermanos, es cuestión de lo que hacemos. Así que te desafío que hoy y estos días tengas la ley del amor bien presente en tu corazón y busques cómo puedes amar a los demás con acciones, cómo puedes suplir las necesidades de los demás como si fueran la tuya misma. Se trata, como dijimos ayer, de tener nuestros sentidos bien abiertos, viendo, oyendo, a ver qué necesitan los demás. Somos naturalmente conscientes, automáticamente conscientes de nuestras propias necesidades. En cuanto tienes sed te das cuenta, en cuanto tienes dolor te das cuenta. Dios nos invita a que tengamos esos sentidos abiertos por los demás. En cuanto el otro tenga una necesidad, súplela. Pregunta cómo puedes, busca la manera de saciar las necesidades de los otros. Esto es la ley del amor y cuando nos comportamos así, cumplimos la ley de Dios porque en esto se resume la ley de Dios, en amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Permítenos aplicar la ley del amor, Señor, en nuestras relaciones todos los días. Permítenos, Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estar atento a sus necesidades y suplirlas, Señor, porque eso es el amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te pido por cada persona escuchando este devocional, los que tienen problemas de salud, te pido, Señor, tu bendición, tu milagrosa mano tocando sus cuerpos, Señor. Te pido por los que tienen situaciones emocionales, laborales, familiares, económicas, de todo tipo, Señor. Ven a nuestras vidas y danos tu paz. Danos tu gracia, tu bondad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.